¿Alguna vez te has preguntado por qué el mundo parece estar diseñado para aplastar a las personas buenas? No es paranoia, es un patrón. Maquiavelo lo entendió hace más de 500 años. La historia no la escriben los nobles, la escriben los más inteligentes, los más fríos, los más estratégicos, los que no tienen miedo de ensuciarse las manos cuando es necesario. Y mientras algunos buscan aprobación, otros construyen imperios. Este no es un video para hacerte sentir bien, es un video para hacerte pensar, porque hay una verdad incómoda. La debilidad no es algo con lo que naces, es algo que practicas. Cada vez que no dices lo que piensas, cada vez que permites algo que sabes que no deberías permitir, cada vez que te haces pequeño para no incomodar a otros. Vivimos en una época donde ser firme es mal visto, donde poner límites parece agresivo, donde defender tu posición parece egoísta. Pero si observas con atención, te darás cuenta de algo. A la sociedad le conviene que dudes de ti, porque una persona segura es difícil de manipular, pero una persona que necesita aprobación puede ser controlada. Maquiavelo no enseñaba a ser cruel, enseñaba a no ser ingenuo. Y si este tema te interesa, probablemente sea porque ya empezaste a notar algo. Ser buena persona no te protege. Ser consciente sí. Ser estratégico sí. Ser mentalmente fuerte sí. Esto no es motivación. Esto es claridad. Porque llega un momento en la vida donde tienes que decidir. Seguir reaccionando como víctima o empezar a pensar como alguien que entiende el juego. Nadie te dice directamente, vamos a volverte débil. Eso sería demasiado obvio. Lo hacen de forma mucho más sutil. Empieza desde pequeño. Cuando te enseñan, no respondas, no contradigas, no destaques demasiado, no causes problemas, no incomodes. Y poco a poco empiezas a asociar algo peligroso. Que ser aceptado es más importante que ser respetado. Que agradar es más importante que tener carácter. Que encajar es más importante que crecer. Y así es como muchas personas pierden algo esencial. Su instinto natural de defensa, porque el mundo no necesita más personas fuertes, necesita personas funcionales, predecibles, fáciles de dirigir. Así entra la debilidad en la mente, no con violencia, sino con hábitos, con frases aparentemente inofensivas como sé bueno, sé tranquilo, no seas conflictivo. Y mientras algunos aprendían a no molestar, otros aprendían a imponerse. Lo más preocupante es que casi nadie lo cuestiona, porque la debilidad muchas veces se disfraza de virtud. Se llama humildad cuando en realidad es inseguridad. Se llama educación cuando en realidad es miedo. Se llama prudencia cuando en realidad es evitación. Pero hay algo que la vida siempre revela tarde o temprano. La docilidad no protege, solo retrasa el conflicto. Hasta que un día entiendes algo. El mundo respeta más la claridad que la amabilidad excesiva, porque la amabilidad sin límites se percibe como debilidad. Y aunque suene duro, la debilidad siempre se nota. Puedes intentar ocultarla, puedes maquillarla con buenas intenciones, pero las personas la perciben en tu tono, en tus decisiones, en lo que toleras, en lo que callas. El miedo a incomodar, el miedo a perder oportunidades, el miedo al rechazo. Ese es el verdadero entrenamiento invisible. Y lo más peligroso es esto. Muchas personas terminan creyendo que anularse es madurez. Pero no hay madurez en traicionarte a ti mismo. No hay crecimiento en volverte invisible. No hay dignidad en aceptar lo inaceptable. Hay una regla silenciosa en la vida. Si tú no desarrollas fortaleza, la vida te pondrá frente a personas que sí lo hicieron. Hay algo que casi nadie cuestiona. La obsesión por la seguridad, tener estabilidad, no arriesgar, no fallar, no perder. Suena inteligente, pero muchas veces es solo miedo bien justificado, porque la comodidad tiene un problema, te hace quedarte donde estás. Y lo más peligroso de la comodidad es que no parece peligrosa. Es una prisión sin barrotes visibles, una prisión hecha de frases como así estoy bien, mejor no arriesgo. No es el momento. Y pasan los años. Y ese momento nunca llega. La mayoría de personas no quiere libertad real. Quiere garantías. Quiere certeza. Quiere evitar el dolor. Pero evitar el dolor también significa evitar el crecimiento. Alguien que teme perder su trabajo empieza a tolerar cosas que nunca toleraría.
Alguien que teme quedarse solo. Empieza a negociar su autoestima. Alguien que teme ser juzgado. Empieza a editar su personalidad. Así es como muchas personas dejan de ser quienes podrían ser. No por falta de capacidad, sino por exceso de miedo. Una mente debilitada siempre hace lo mismo. Confunde estabilidad con estancamiento. Confunde evitar conflictos con inteligencia. Confunde aguantar con madurez. Pero hay algo que diferencia a las personas que avanzan. Están dispuestas a sentirse incómodas. Mientras algunos esperan sentirse seguros para actuar, otros actúan y luego se vuelven fuertes. Mientras algunos esperan confianza, otros la construyen en movimiento. Mientras algunos esperan el momento ideal, otros entienden que ese momento no existe. Y aquí está una verdad que cambia perspectivas. El mundo no castiga la debilidad, simplemente no la toma en cuenta. Porque nadie sigue a alguien que no confía en sí mismo. Nadie apuesta por alguien que siempre duda. Puedes ser talentoso, puedes ser inteligente, puedes tener buenas ideas. Pero si proyectas inseguridad, el mundo pasará de largo. Porque la seguridad interior no se anuncia, se percibe. La verdadera batalla siempre es interna. Tu miedo, tu necesidad de aprobación, tu dificultad para decir no, tu tendencia a evitar el conflicto. Eso es lo que realmente define cuánto poder tienes sobre tu propia vida. La sociedad moderna dice, sé tú mismo, pero rara vez dice, conviértete en alguien más fuerte que tu versión actual, porque eso implica cambio, y el cambio incomoda. Pero la realidad es simple. Mientras tú persigues comodidad, alguien más está desarrollando carácter. Y con el tiempo, el carácter siempre supera al talento sin carácter. El verdadero cambio no empieza cuando cambias tu situación. Empieza cuando cambias tu tolerancia. Lo que aceptas, lo que permites, lo que decides no volver a negociar. Porque nadie desarrolla fortaleza leyendo frases. La desarrollas tomando decisiones incómodas. Tus inseguridades no aparecieron de la nada. Fueron repetición, años escuchando. Ten cuidado, no arriesgues, no falles, no intentes demasiado. Y cada vez que te frenaste, esa voz se hizo más fuerte. Pero también existe otra verdad. La mente puede reentrenarse. Las personas mentalmente fuertes no nacieron así, se volvieron así. Aprendieron a hacer algo difícil, dejar de justificarse, dejar de decir, yo soy así. Siempre fui así. No puedo cambiar. Porque cada excusa es una forma elegante de rendirse. Y la pregunta real es, ¿quieres entenderte o quieres evolucionar? Porque son cosas distintas. La fortaleza empieza cuando decides, ya no voy a explicarme, voy a cambiar. Ser fuerte no significa no tener miedo. Significa no obedecer al miedo. Significa actuar aunque haya dudas. Significa avanzar aunque no tengas certeza. La fortaleza real se construye en momentos invisibles, cuando nadie te ve, cuando podrías rendirte, cuando podrías evitar, cuando podrías posponer, pero decides avanzar igual. Y cada una de esas decisiones construye algo invisible, carácter. Y el carácter eventualmente crea presencia. Y la presencia cambia cómo el mundo te trata. Hay algo que la mayoría de personas nunca entiende. El respeto no se pide, el respeto se proyecta. Y esa proyección no viene de tu apariencia, no viene de tu dinero, no viene de tus palabras. Viene de algo mucho más profundo, tu estructura mental. Porque cuando entras a un lugar, las personas perciben algo en segundos. Perciben si eres alguien que duda o alguien que decide, si eres alguien que busca aprobación o alguien que tiene límites, si eres alguien fácil de presionar o alguien difícil de mover. Y esa diferencia no está en lo que dices, está en lo que toleras. Las personas mentalmente débiles buscan ser aceptadas. Las personas mentalmente fuertes buscan ser respetadas. Y aunque parezca similar, son caminos completamente distintos. Una busca gustar, la otra busca dignidad. Una evita conflictos, la otra sabe elegir cuáles conflictos valen la pena. Una negocia sus valores, la otra negocia sus circunstancias. Y ahí es donde empieza a aparecer el poder personal real. No necesitas ser agresivo, no necesitas ser frío, no necesitas volverte alguien cruel. Solo necesitas dejar de ser manipulable.
Porque el mundo pertenece a quienes desarrollan una habilidad específica: control emocional. No el control falso de reprimir lo que sientes, sino el control real. Elegir cómo reaccionas. Porque cada vez que alguien logra provocarte fácilmente, te está controlando. Cada vez que reaccionas sin pensar, estás entregando poder. Cada vez que necesitas aprobación, estás negociando tu libertad. Las personas fuertes entienden algo simple: quien controla sus emociones, controla su dirección. La verdadera fuerza no es dureza, es dominio. Dominio de tus palabras, dominio de tu tiempo, dominio de tu atención, dominio de tus reacciones. Porque cada reacción impulsiva es poder que pierdes. Las personas débiles explotan, las personas fuertes observan, las personas débiles reaccionan, las personas fuertes deciden, las personas débiles se desahogan, las personas fuertes transforman. La rabia, por ejemplo, destruye a muchos, pero otros la convierten en disciplina. La frustración paraliza a muchos, pero otros la convierten en enfoque. El rechazo rompe a muchos, pero otros lo convierten en independencia. Esa es la diferencia real. No lo que sientes, sino lo que haces con lo que sientes. La verdadera fortaleza no es volverte de piedra, es volverte fuego controlado. No quemar por impulso, sino aprender cuándo encenderte y cuándo mantener la calma. Y llega un punto donde ya no necesitas demostrar fuerza, porque tu calma empieza a decirlo todo. Tu forma de hablar cambia, tu forma de mirar cambia, tu forma de reaccionar cambia, y sin decir nada. Las personas empiezan a medir cómo te tratan. Ahí es cuando entiendes algo importante. La fuerza real no hace ruido, se siente. Llega un momento en la vida donde ya no puedes seguir culpando a tu pasado, ni a tu entorno, ni a tu suerte. Porque aunque no elegiste muchas cosas que te pasaron, sí puedes elegir quién decides ser ahora. Y ese es el punto donde la mayoría retrocede. Porque cambiar da miedo, ser firme da miedo, poner límites da miedo, dejar de agradar da miedo. Pero seguir siendo débil también tiene un precio, y ese precio es tu potencial. Nadie va a venir a darte fortaleza, nadie va a venir a darte carácter, nadie va a venir a rescatarte. La fortaleza no llega, se construye, y empieza en un momento muy específico, cuando te cansas, cuando decides: hasta aquí tolero esto, hasta aquí me conformo, hasta aquí me traiciono. Cada vez que dices basta internamente, algo empieza a cambiar. Cada vez que pones un límite, tu identidad cambia. Cada vez que actúas con firmeza aunque tengas miedo, tu mente cambia. Porque la fortaleza no aparece cuando ya no tienes miedo. Aparece cuando decides que el miedo ya no decide por ti. El mundo no se vuelve más fácil cuando te vuelves fuerte, pero te vuelves más difícil de romper. Y esa es la verdadera ventaja. No evitar los golpes, sino poder soportarlos sin perder quién eres. El mundo no se adapta a los sensibles, no se detiene por los cansados, no espera a los inseguros. Pero algo curioso ocurre. El mundo sí respeta a quienes se mantienen de pie, incluso cuando están cansados, incluso cuando dudan, incluso cuando están solos, porque la firmeza silenciosa siempre impone respeto. Mírate con honestidad, sin excusas, sin justificaciones, sin historias que te cuentas para sentirte cómodo. Y pregúntate algo simple: ¿vas a seguir reaccionando desde el miedo? ¿O vas a empezar a decidir desde tu carácter? Porque dentro de casi todas las personas existe esa versión más fuerte. Esa versión que sabe decir no. Esa versión que no se traiciona. Esa versión que no necesita agradar. Esa versión que sabe exactamente lo que vale. La diferencia entre quienes cambian y quienes no es que unos esperan sentirse listos y otros simplemente deciden. El poder personal nunca estuvo en tus circunstancias. Siempre estuvo en tus decisiones. Y la mayoría de personas nunca lo descubre, porque nunca decide de verdad. Pero si llegaste hasta aquí, tal vez ya lo estás empezando a entender. La fortaleza no aparece sola. La debilidad no desaparece sola. Ambas necesitan una decisión. Y esa decisión siempre empieza igual. Hoy dejo de ser la persona que evita. Hoy dejo de ser la persona que tolera todo. Hoy dejo de ser la persona que duda de sí misma. Hoy empiezo a convertirme en alguien que se respeta, porque al final
La mayor transformación no es volverte más fuerte que otros. Es volverte más fuerte que tu versión anterior. Y ese proceso empieza el día que decides dejar de huir de tu propio potencial. Si este video te hizo ver algo que antes no veías, entonces ya empezó el cambio. Suscríbete si quieres desarrollar una mentalidad difícil de ignorar. Y si realmente entendiste el mensaje, escribe carácter, porque todo empieza ahí. Si quieres profundizar más en cómo funciona realmente la mente cuando empieza a dejar de sabotearse, te recomiendo el video que te dejo aquí arriba, porque entender eso puede ser la diferencia entre saber esto o empezar a aplicarlo. Nos vemos en ese vídeo.